Varios tipos de portales. Sí. Hay un portal que es para comunicarse con un familiar en la tumba. Y hay un portal que es para sacar un demonio de una casa. Que hay que colocar el portal es que uno tiene que agarrarlo y ponerlo en la tumba del muerto que uno vaya a hablar. ¿Qué poder tienen los espejos en cuanto a los fantasmas? Los espejos, el poder que tienen es que, como uno se aluce en los espejos, los fantasmas se esconden detrás del espejo cuando están haciendo el ritual. ¿Qué poder tiene el agua bendita? Bueno, el agua bendita tiene el poder de eliminar esos espíritus malignos. Con el agua bendita se elimina, porque hasta para los brujos, cuando hay brujas que vuelan, es agua bendita que le tiran, porque el agua bendita... Todos esos espíritus estén ahí congregados. ¿Esos espíritus se comunican entre sí? ¿Tú entiendes que ellos hablan entre sí? Exacto, ellos pueden hablar entre sí. Los muertos pueden hablar entre sí, como nosotros los humanos podemos hablar entre sí. Ellos también se comunican como nosotros nos comunicamos. Ese es exacto, ese se llama el varón del cementerio. Que mucha gente coge el nombre de ese varón para hacer varios rituales. Varios rituales que son varios rituales que son malignos. ¿Qué tal mi gente de YouTube? Yo soy el Rey Sammy. En la mañana de hoy tengo un personaje aquí que me va a contar una historia muy interesante. Quédate conmigo. Antes de ver esta historia, dale like, suscríbete y comenta. Queremos llegar a los 10,000 suscriptores y contamos con tu apoyo. A mi derecha tengo a Samuel, que nos va a hablar sobre una historia de un muerto, como que salió de un portal y que ese muerto le cayó atrás a una familia. Una historia muy intrigante. Así que bienvenido, Samuel, gracias por la oportunidad. Gracias a ti también por darme la oportunidad de yo estar aquí en este canal compartiendo contigo y con tus seguidores también. Cuéntame, ¿dónde naces? Yo nací aquí mismo, en Mata Bonita. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia fue entre dos, ni muy buena ni muy mala. Cuéntame, ¿tú has tenido experiencia, además de la historia que tú vienes a contarme, con lo paranormal? Solo una vez tuve una experiencia. ¿Qué pasó? Que me sentí muy incómodo una noche. Sabes que yo había discutido con mi madre, entonces vi algo raro, pero luego se desapareció. ¿Qué tuviste esa noche? Vi como una sombra que era como negra, pero no la llegué a captar bien porque luego se había desaparecido. ¿Dónde tú estabas esa noche? Esa noche yo estaba en la casa. ¿Qué fue lo que discutieron ustedes? ¿Cuál fue el motivo? El motivo era que ella quería que yo hiciera oficio y eso. O sea, me mandó un mandado. Entonces yo no quise ir. ¿No quisiste ir? ¿Qué tú le dijiste a ella? Que yo no iba para allá, que yo no quería ir para allá. Entonces, después de eso, ¿viste algo negro? Sí, exacto. Después, cuando yo le dije que yo no iba para allá, yo me quedé allá mismo en mi casa. Me acosté en la cama y después entonces sentí una sombra negra que venía por de mí, pero se desapareció luego. ¿Cómo fue esa sensación? ¿Fue de miedo? ¿De qué? ¿Te sentiste como asustado? Sí, yo me asusté y después me paré de la cama y salí corriendo. O sea, fue en tu habitación. Exacto, sí. Fue allá en la casa, en mi habitación. Cuando saliste corriendo, ¿para dónde saliste? Yo salí para afuera de la casa. ¿Y tu madre dónde estaba? Mi madre estaba afuera de la casa porque era de noche, pero no nos habían acostado todavía. ¿Y qué tú le dijiste a ella? Yo no le dije nada, yo me quedé callado. Pues si hubiese sido yo le digo, mami, me salió tal cosa. Sí, pero yo no le quise decir, o sea, porque en algún momento yo sentí que yo me había pasado por mi culpa, porque a lo que ella me mandó yo no hubiese ido.
¿Tú crees que fue un castigo que Dios te mandó? Sí, para mí sí. Cuéntame, ¿cómo fue la historia que tú me contabas de un portal, que un muerto salió de un portal y cayó atrás de una familia? ¿Cómo fue eso? Sí, eso son los estadounidenses que lo tienen y se ve mucho en televisión, que eso lo creó los estadounidenses y son portales que los estadounidenses crearon para comunicarse a través de los muertos, para comunicarse con los muertos, o sea, Ujú. ¿Qué es un portal así para? ¿Cómo es? los portales son que ellos lo ponen en la tumba del muerto, o sea, del familiar con el que ellos vayan a hablar, abren el portal y comienzan a hablar con el muerto. Entonces, cuando termina la conversación, ellos cierran el portal. Tú me contabas que una familia fue como que quería comunicarse con los muertos, ¿sí o no? Sí, sí. Pero vamos a suponer, tiene que ser ciertamente para un familiar que uno quiere comunicarse con un familiar, o puede ser con cualquier muerto que uno se puede comunicar. Eso, si es con un familiar o un amigo, sí, pero con personas que uno no conoce, o sea, que nunca haya visto, uno no se puede comunicar a través del portal. O sea, es simplemente para familia. Sí, para familia o amigos que uno tenga o que quiera decirle algo a esa persona, que uno le quiera expresar un sentimiento, uno lo lleva a la tumba, le abre el portal y se comunica, o sea, habla con el muerto y cuando termine de hablar es necesario hacer el portal. Supón tú que tú quisieras hablar con un muerto, por ejemplo. Con ese portal, ¿qué tú harías? ¿Qué sería el primer paso que hay que dar? Bueno, con ese portal es que uno tiene que llevarlo cerrado, bien cerrado, por supuesto, a la tumba del muerto. Y ahí cuando uno lo tiene el portal en la tumba, uno lo abre. ¿Ese portal qué forma tiene? Ese portal es una cosa como rara porque él no es tan grande en realidad, él es un poco pequeño. Pero, ¿qué aspecto tiene? ¿Es como una tablet? ¿Tiene pantalla? ¿Tiene botones? ¿Qué tiene? Sí, tiene, por supuesto que tiene botones, porque tiene un botón para abrir el portal y un botón para cerrarlo. Ok, ¿ese portal viene en una caja, en una bolsa? ¿En qué viene? Ese portal, Cuando te lo entregan, un ejemplo, una persona lo compra, ¿viene en una caja o viene en una funda? ¿Cómo viene? viene en una caja. Ok, ¿qué podría costar ese portal ahora mismo? No sé qué cantidad de dinero cueste, pero esos portales, yo creo que no lo tienen aquí en República Dominicana. Esos portales lo usan los estadounidenses. Aquí en República Dominicana hay poco de los portales, porque eso es para la persona comunicarse con los muertos. O sea, cuando van a una casa y en esa casa no quieren dejar dormir, las personas usan otro tipo de portales, porque son varios métodos. Si es uno con un familiar, tiene que usar un portal de lo que yo te digo, pero si es para sacarle un demonio de una casa, entonces es que le echan agua bendita y esas cosas. Ok, entonces hay varios tipos de portales. Sí. Hay un portal que es para comunicarse con un familiar en la tumba. Y hay un portal que es para sacar un demonio de una casa. Sí. Un fantasma que esté atormentando a una familia que no lo deje dormir. Ok, entonces llegamos a la tumba. ¿Cómo hay que colocar el portal en el caso de que queramos comunicarnos con un familiar? En el caso que hay que colocar el portal, es que uno tiene que agarrarlo y ponerlo en la tumba del muerto que uno vaya a hablar. Ese es el primer paso. Uno tiene que agarrar el portal y subirlo arriba de la tumba con el muerto que uno vaya a hablar. Encendido. Cerrado. Luego es que entonces uno tiene que abrirlo. O sea, luego de que esté en la tumba. Entonces uno lo coloca encima de la tumba, o ya uno rompe la tumba y entra el portal. No. ¿O cómo es?
es que eso está encima de la tumba. Por ejemplo, se muere el familiar, cuando lo entierran, encima de la tumba ahí es que uno pone el portal cerrado. Luego que ya uno lo tenga puesto, colocado ahí, entonces que se abre el portal. No se puede abrir antes de tiempo. Ok, entonces hay que darle, me imagino, una clave para abrir el portal. Unos botones, ¿verdad? Sí. Cuando se abre el portal, ¿hay que decir alguna palabra clave, mágica o qué? No, no tiene que decir ninguna palabra. Simplemente cuando lo tienes colocado, ellos hay un botón que tú abres el portal. Entonces ahí es que tú vas a hablar con la persona, con el muerto, lo que tú quieras decirle alguna cosa. Entonces, ¿se ve una figura, un espectro, una imagen del muerto o simplemente se escucha la voz? No, no. Eso no se ve. No se ve ninguna figura de muerto, ni se escucha la voz. Simplemente tú la pones y tú comienzas a hablar con esa persona. ¿Cómo sería una conversación que uno debería tener con un muerto? Ya, un ejemplo, imagínate, tú tienes 20 años que no hablas con un muerto familiar tuyo. Con este portal tú tienes la oportunidad de hablar. ¿Cómo sería la primera palabra, la primera conversación entre ellos? Simplemente uno va a la tumba y le dice, yo te quería contar de que yo te quería y eso. Uno le expresa lo que uno siente simplemente, pero obvio que el muerto a uno no le va a hablar. O sea, el muerto con el portal no habla. Él no va a hablar, él simplemente te va a escuchar. O sea que el portal no te da a entender a ti lo que dice el muerto. No, no, simplemente tú lo pones y el muerto te puede escuchar a ti. La palabra que tú le dices, pero el muerto no se va a presentar, ni va a presentar ningún fantasma, ni te va a hablar, ni te va a hablar tampoco. Y entonces, ¿cómo uno se da cuenta que el muerto está escuchando a uno? Porque si uno no lo escucha a él ni lo siente. Eso es porque el muerto es un fantasma. O sea, eso uno le dice lo que uno quiera expresarle. Porque uno sabe que aunque el cuerpo de esa persona ya no está, está el espíritu de esa persona. O sea, está el alma todavía. O sea que ese portal es para uno como desahogarse con el muerto, como expresarle cosas que uno sentía o que siente, pero que el muerto no ve a uno. Exacto. O sea, el muerto te puede escuchar la palabra que tú dices, pero ese muerto no se te va a presentar. O sea, no se va a presentar ningún fantasma, ni se va a presentar el muerto hablando. Simplemente es para tú desahogarte y decir lo que tú le quieras decir a esa persona. ¿Cómo fue la historia desde el principio cuando una madre y una niña fueron a visitar a un familiar? ¿Cómo fue? La experiencia de ellos fue muy mala porque ellos llevaron el portal para comunicarse con un muerto. Lo llevaron al cementerio. Exacto, lo llevaron al cementerio, el portal, para comunicarse con un muerto. Por supuesto que llevaron el portal cerrado. Cuando ellas pusieron el portal en la tumba del muerto, abrieron el portal y le expresaron la palabra que querían decirle al muerto. ¿Qué era lo que querían decirle ellos? No sé en realidad, pero querían expresarle lo que ellos sentían. Pero pasó el problema de que se le olvidó a ella cerrar el portal. Entonces el muerto le cayó atrás y le cayó otro muerto enemigo atrás a ella. Y cuando ellos fueron a la casa que llevaron el portal, allá estaban los dos muertos. A ver si yo entiendo. La mujer fue a visitar a su muerto. Abrió el portal. Pero al lado había otro muerto. Ella se comunica con el familiar de ella, pero se le olvida cerrar el portal. Y salieron los muertos detrás de ella. Mira, lo que pasó fue que los muertos, fue un solo muerto que salió, pero el muerto se le entró al portal. ¿Entiendes? Porque eso fue los estadounidenses que lo crearon para uno expresar el sentimiento que uno tenga hacia otra persona que se le haya muerto. Por ejemplo, la persona, o sea, hay personas que tienen portales, pero son diferentes para sacar demonios de las casas que no se quieran ir. O sea, ella se comunica con el familiar de ella, con el muerto.
el muerto familiar de ella se va con ella porque ella no cerró el portal. Y otro muerto que estaba al lado, que no era familiar de ella, también se va con ella. Sí, pero o sea, el muerto le cayó atrás, fue adentro del portal. Sí. Fue el que le cayó atrás. Entonces ella se le olvidó cerrar el portal. Entonces cuando ella fue a su casa, que puso el portal encima de la mesa, ahí fue que los dos muertos salieron. Llegaron a la casa. Exacto. Entonces, ¿qué pasó en la casa? ¿Ellos sintieron los muertos? ¿Qué pasó ahí? Al principio ella no sentía nada, normal, pero entonces luego comenzó a escuchar que se le extrañaban las cosas, o sea, los trates que ella tenía. Entonces cuando ella iba a ver, no había nada. En la casa los fantasmas le traían los trastes, pero se supone que había un fantasma de esos dos que era familia de ellos. ¿Era el familiar de ellos o era el otro que traía los trastes? El otro era el que traía los trastes y la estaba atormentando, pero el otro que estaba trayendo los trastes tenía más poder que el familiar de ellos. ¿Y qué pasa ahí? ¿El muerto familiar de ellos no podía defenderlo o qué? El muerto familiar de ellos sí quería defenderlo, pero no podía defenderlo porque el otro muerto era demasiado grande y tenía mucho espíritu maligno. Entonces, ¿cómo la mujer se da cuenta que ahí están los fantasmas que ella fue a visitar al cementerio? La mujer se da cuenta cuando llegó a la casa, que se acostó, que comenzó a sentir que los trastes se le caían, o sea, que el fantasma la estaba atormentando. Ahí en ese momento ella se llega a dar cuenta. ¿Y la niña llegó a ver algo? Por supuesto que la niña llegó a ver algo. La niña en ocasiones ya llegó a ocasiones de que el muerto la aruñó. ¿La aruñó? Sí, o sea, ella se acostó, la niña, y cuando despertó estaba toda aruñada. ¿Y ella no se dio cuenta nunca quién fue? Sí, o sea, ella se dio cuenta y la mamá también sabía. Por eso tuvieron que buscar expertos para que sacaran ese muerto de ahí. O sea, para ver si podían sacar el muerto de ahí, porque ellos no lo logran sacar. Entonces, ¿a quién ellos buscaron? ¿Dónde ellos pidieron ayuda? Ellos pidieron una ayuda profesional. Ellos pidieron una ayuda profesional para tratar de sacar el muerto de ahí, porque en algunas ocasiones el muerto le iba a matar a la mujer y a la niña también, pero el familiar trató de defenderla y a lo último se fajó con el muerto, con el otro muerto. O sea, el fantasma familia de la persona, de la mujer y la niña, tuvo que pelear con el fantasma que no era nada de ellos, Sí. Para protegerlo. Sí, para protegerlo. Y cuando comenzaron a pelear, tumbaron muchísimo atrás, y cuando la mujer fue a ver no había nada. Él tuvo que salir de la casa. Entonces, la mujer abandona la casa o ¿qué pasa? Porque No, ¿qué pasó con los fantasmas? No, la mujer no abandonó la casa. La mujer fue y buscó ayuda profesional para ver si podían sacar el muerto contrario. Entonces, cuando la familia buscó ayuda, que vinieron unos expertos profesionales también, pusieron agua bendita y trataron de comunicarse con el muerto, pero no lo podían sacar. Lo que la mujer tuvo que hacer fue vender su casa y irse a vivir a otro lado con la niña. ¿Cómo intentaron ellos comunicarse con el muerto? ¿Cómo? Comunicarse con el muerto. ¿Lo llamaron? ¿Lo invocaron? ¿Qué? Con el muerto contrario. Con el muerto contrario fue ayuda profesional. Trajeron otra cosa que es distinta, que capta las cosas que los humanos no podamos ver. Eso es una cosa que capta que los humanos no podamos ver, y esa cosa lo puede ver. O sea, balsa de movimientos raros. Entonces la niña quedó aruñada. Sí. La llevaron al médico. ¿Qué pasó con la niña? Sí, ellos la llevaron al médico, la niña, y la niña se sanó. Después de eso, ¿qué pasó con los fantasmas? ¿Pudieron sacarlo de ahí o qué pasó? No, los fantasmas no lo pudieron sacar de ahí. La mujer tuvo que irse y vender su casa para poder salvar su vida. Entonces esa casa la compró otra persona, pero los fantasmas quedaron viviendo ahí.
Lo que pasa era que el fantasma, quería como hacerle daño a la mujer. Entonces, como no pudo hacerle daño a la mujer se mudó de ahí, entonces el fantasma quedó. Entonces la mujer, de ahí en adelante, no quiso saber más nada de la casa. Ella lo que hizo fue que vendió la casa y se fue. ¿Qué tú entiendes que provocó que ese fantasma quisiera hacerle daño a esa mujer? En realidad, no sé qué pasó o qué lo provocó a eso, pero parece que el fantasma ya había tenido complicaciones con los otros muertos o algo raro pasó. Porque cuando la mujer fue al cementerio, que llegó el portal, que comenzó a hablar que le expresó lo que ella tenía al muerto que era familia de ella, a eso que el muerto se le fue atrás. Entonces comenzó con la intención de hacerle daño. ¿Tú entiendes que ese muerto estaba celoso porque invocaron un muerto que estaba al lado de ellos? Bueno, creo que no. Para mí no. Lo que pasa es que como existen espíritus buenos, existen espíritus malos. Así como existamos personas buenas, pueden existir personas malas. Entonces, de ahí en adelante, ese espíritu malo quedó suelto, vagando. ¿Qué tú crees que ha pasado con ese espíritu? ¿Que ya volvió a su tumba o que sigue en esa casa? Bueno, quizá ese espíritu, si logran sacarlo de la casa, puede volver a la tumba o puede seguir en la misma casa haciendo daño. ¿Cuál sería la forma de volver a encerrar ese fantasma en la tumba donde estaba y que ya no atormente a nadie? Bueno, eso es con ayuda profesional. Lo que hacen es que buscan agua bendita, buscan un poco de agua bendita y buscan una Biblia cristiana, los espejos que tengan, lo tapan, lo cubren para que ellos no se puedan esconder detrás del espejo, cubren todos los espejos y llevan una cruz también y llevan un sacerdote para comenzar unos rituales. Entonces también llevan unos portales que son distintos. Para eso. Sí, que sean... Para encerrar fantasmas. Exacto. ¿Qué poder tienen los espejos en cuanto a los fantasmas? Los espejos, el poder que tienen es que, como uno se aluce en los espejos, los fantasmas se esconden detrás del espejo cuando están haciendo el ritual. Entonces los fantasmas no se van, porque se esconden atrás de los espejos, entonces no lo pueden sacar. Entonces lo que hacen es tapan todos los espejos bien, los espejos que estén en esa casa, buscan una Biblia, buscan agua bendita, buscan, como te dije, un sacerdote y buscan otros portales que son especialmente para encerrar fantasmas. O sea, un espejo es como un portal para los fantasmas. Y si está descubierto, el fantasma se introduce en ese espacio y no se puede sacar de ahí. Sí, el fantasma lo que hace es que se esconde detrás del espejo. Entonces cuando están haciendo el ritual pasa. Y cuando pasa el ritual, entonces el fantasma vuelve y sale del espejo. Hacer lo mismo. Exacto, hacer lo mismo. Entonces ellos lo que hacen es que cubren los espejos. ¿Qué poder tiene el agua bendita? Bueno, el agua bendita tiene el poder de eliminar esos espíritus malignos. Con el agua bendita se elimina porque el agua bendita la utilizan muchas cosas. La utilizan en muchas cosas, hasta para los brujos. Cuando hay brujas que vuelan, es agua bendita que le tiran, porque el agua bendita tiene el poder de eliminar estos espíritus malignos. ¿Tú tienes alguna persona así que tú hayas querido mucho, mucho y que la recuerda y que quisiera decirle algo, que esté muerto? En realidad sí, alguna persona sí, porque todos nosotros los humanos tenemos algún familiar que se nos haya muerto y queramos decirle algo que nosotros sentamos por dentro. ¿Cómo se llama esa persona que tú quieres decirle algo?
Que si tú tuvieras la oportunidad de decirle algo, lo dirías. ¿O qué parentesco contigo tenía? ¿Era tu hermana, tu abuela, tu tía, primo, quién? Ah, era mi abuelo. ¿Era tu abuelo? Sí, mi abuelo por parte de mi padre. ¿Cómo se llama? ¿Se llamaba? Se llamaba Ramón. Ramón. Sí. Si tú tuvieras la oportunidad de conseguir ese portal y hablar con Ramón, ¿tú hablarías? En realidad, si yo le expresara alguna cosa, o sea, alguna cosa que sentí cuando yo era niño y hablaba con él, en realidad sí, pero es como te dije, el portal simplemente deja que tú expreses lo que tú sientes, porque obviamente que si tú pones portal, el otro muerto no te puede hablar, ni te puede aparecer tampoco, ni puede aparecer fantasma. Simplemente tú expresas lo que tú sientes. ¿Cuáles cosas tú sentiste cuando era niño? Así, por tu abuelo. Bueno, yo sentí que lo quería mucho, porque era una persona buena. ¿Tú tienes algún recuerdo guardado en tu memoria sobre ustedes cuando compartían? ¿Qué es lo que tú te acuerdas así, que tú dices, wow, ese es mi abuelo y yo recuerdo tal cosa con mi abuelo? Ah, lo que más me acuerdo de él, o sea, lo que más me gustaba, era que me daba dinero. ¿Que te daba dinero? Sí, me daba dinero. ¿Cuánto te daba él? Me daba 10 pesos y 5 pesos así. Que en ese tiempo eran, como ¿cuánto eran 10 pesos en ese tiempo comparándolo ahora? No, en realidad no era gran cosa porque él no tiene, eso hacen como, simplemente son como 8 años atrás. ¿Sabes? Lo que tú podías comprar normal. Podías tú comprar una papita de 5 pesos así, porque simplemente son como 8 años atrás, que él me daba 5 pesos. ¿Qué le dirías tú a él? Si tú tuvieras el portal, lo abres, ¿qué es lo primero que le dirías? ¿Tú lo saludarías o qué le dirías? No, simplemente lo saludaría y le diría alguna cosa, ¿sabes? Pero en realidad, si yo abriera el portal y me comunicara con él, ¿sabes? Esas son cosas personales que hay que verlo detrás de cámara. Las cosas que uno le pudiera decir. Entiendo, pero ¿cómo tú lo abordarías al principio? Bueno, yo le diría hola y eso, y comenzar a hablándole de algunos recuerdos lindos, de cuando él me regalaba dinero y eso. ¿Qué tú le explicarías de cómo tú estás ahora? Bueno, le explicaría que ahora esto que no es como antes, porque antes me daba dinero siempre, ¿sabes? Para que yo fuera y comprara papitas y eso. Sí, pero hay cosas que han cambiado que quizá él no sabe que han pasado. Que ya tú pasaste de curso, que tienes propósito, que tienes proyectos. ¿Qué tú le dirías? Ah, no, porque yo le diría a él que si él estuviera aquí, yo sé que él estuviera orgulloso de mí, porque ya pasé, o sea, ya tengo mi título de cuarto. De bachillerato. De bachillerato, sí. O sea, tengo mi título de bachillerato y ya hice un curso también, gracias a Dios. ¿De qué el curso? El curso de repostería. ¿Ya tú preparas bien un pastel, una vaina? Sí, ya sé preparar pasteles y eso. Además quiero hacer un curso de chef. ¿Solamente tú quisieras hablar con esa persona o tiene alguien más que tú quisieras decirle algo que haya fallecido? Sí, en realidad siempre son muchas las personas que se fallecen y uno le quiere decir algo y experimentar, ¿sabes? O sea, hablar y decirle las cosas que uno siente. Si tú tuvieras la oportunidad de con ese portal que tú comentas, ir y buscar tu abuelo y que viva en tu casa como fantasma, ¿tú lo permitirías? Sí, yo lo permitiría porque, o sea, el portal es algo que puede, el portal es algo
que uno puede expresar sus sentimientos, pero muchas veces los muertos no se le van a traer a uno si uno lo deja abierto. Pero no es muy buena idea, no es muy buena idea dejar abierto el portal porque se pueden entrar muertos contrarios. Y cuando una vez el muerto que uno quiere hablar con él no se puede entrar, no se entra, hay veces también. O sea, no se va contigo, es lo que quiero decir. Ok, que el muerto que tú quieres que se vaya contigo, No se va. no se va. ¿Por qué tú entiendes que no se va? ¿Se siente más cómodo en la tumba que en la casa? No, eso es por varias razones. Por varias razones. Quizá donde esté mejor, ¿sabes? Quizá en la casa se puede sentir incómodo. Porque si él se va, por lo menos él no le puede hacer daño a nadie. Porque nosotros somos su familia. Pero si se entra a otro muerto que no sea el indicado, que esté cerca, puede haber problemas. ¿Tú entiendes que algunos fantasmas quisieran quedarse viviendo con su familiar en la casa, pero como no lo ven, prefieren irse al cementerio? O sea, ellos hay fantasmas que quieren seguir viviendo con los familiares, ¿sabes? Pero incluso hay fantasmas que andan detrás de los familiares que los cuidan a uno. O sea, hay personas que mueren y te pueden cuidar desde el cielo, desde allá. Entonces, por lo menos tú te sientes en una situación incómoda o otro muerto maligno te quiere hacer daño, ese fantasma, amigo tuyo, te puede ayudar, o familia tuya, que sea. Cuando una persona muere, el cuerpo se descompone, ¿verdad? Sí. Y el espíritu de esa persona queda ahí en la tumba o se va a otro lugar. Ese espíritu puede quedar en la tumba. Hay veces, o sea, dependiendo, hay veces queda en la tumba. Hay veces no queda en la tumba, sino queda desandando. Por ejemplo, cuando una persona que se suicida o se mata a esa misma persona, muchas veces no queda en la tumba, sino queda desandando, haciendo cosas malas. O sea, haciendo cosas malas en la calle, a medianoche, a la 1 y a las 2 de la mañana, se le aparece a las demás personas que vayan caminando y haciendo mucho daño. ¿Tú conoces alguna historia de un muerto que así que ande desandando y haya hecho un mal a un vivo, ya sea asustarlo o algo? Sí, o sea, sí, hay muchas personas que sí, que han experimentado de los muertos que le han hecho daño a ellos mismos, que se le aparecen y lo atormentan también. Entonces tú decías que un fantasma, perdón, que un muerto, el espíritu queda en la tumba. Tú sabes que, por ejemplo, en el cementerio de ahí, de los Añibes, hay miles de muertos enterrados, ¿verdad? Sí. Entonces imagínate tú que todos esos espíritus estén ahí congregados. Esos espíritus se comunican entre sí. ¿Tú entiendes que ellos hablan entre sí? Exacto, ellos pueden hablar entre sí. Los muertos pueden hablar entre sí, como nosotros los humanos podemos hablar entre sí. Ellos también se comunican como nosotros nos comunicamos. Ahora, el problema de ellos es que cuando ellos mueren, ya sea porque se hayan vida ellos mismos o que hayan sido malos, o sea, malas personas, que no hayan sido buenas personas, ese espíritu queda desandando, entonces atormenta a los vivos. Quiere decir que en el cementerio prácticamente es una comunidad de espíritus. Esos espíritus se relacionan ahí entre ellos y tienen un líder, ¿verdad? ¿Cuál sería el líder del cementerio? O sea, el líder del cementerio, yo pienso que el primer muerto que entierran, o sea, que lo entierran parado. Ese se llama el varón del cementerio. Exacto, ese se llama el varón del cementerio. Que mucha gente coge el nombre de ese varón para hacer varios rituales. Varios rituales que son malignos. ¿Por qué lo entierran parado el varón del cementerio? Bueno, lo entierran parado porque es la primera persona que entierran en el cementerio. Entonces lo entierran parado para que esa persona sea el líder.
O sea, el que se muere, el que lo entierran de primero en ese cementerio, lo entierran parado como símbolo de que es el líder. Sí. ¿Qué tipo de rituales pueden hacer las personas así malignos con el varón del cementerio? Bueno, con el varón del cementerio, ellos lo que hacen es, personas que sean malas, lo que hacen es, para hacer varios rituales malos, cogen el nombre del varón del cementerio, su nombre y su apellido completo. Cuando ellos tienen la información y los datos de esa persona, entonces ellos comienzan a hacer brujería y a hacer suciedad con eso. ¿La brujería existe? Para mí sí, porque como existe el bien, existe el mal. O sea, pienso yo. ¿Por qué tú piensas que existe el bien? Pienso que existe el bien porque hay muchas personas que me han ayudado y me han dado muchos consejos que me han ayudado en la vida. ¿Y por qué tú piensas que existe el mal? Bueno, yo pienso que existe el mal porque hay muchas personas que le han hecho el mal a otras personas, incluyéndome a mí mismo. Hay personas que hacen el mal y no quieren que los demás progresen. ¿Qué mal te han hecho en la vida? Bueno, en realidad lo mal a veces me ofenden a mí y ofenden a las otras personas. Sí, pero eso no es brujería. No, pero Yo me refiero a nivel de brujería. El mal a nivel de brujería. ¿que me han hecho a mí? Ujú. No, a mí nunca, gracias a Dios, yo pienso que no, que nunca me han hecho eso. No. No. ¿Cómo una persona puede saber si le han hecho brujería? Una persona puede saber si le han hecho brujería porque a veces no se comporta normal. O sea, a veces se dan cuenta que le han hecho brujería porque hay personas que es distinta brujería que le echan. Por ejemplo, a veces le marcan un lazo en el cuello, le marcan un lazo y otro tipo de brujería, porque hay varios tipos de brujería. A veces le mochan un dedo y así. Una persona normal, común y corriente, como tú y yo, se alimenta. Pero vamos a suponer, yo me muero. Cuando yo me muero, este cuerpo se descompone y se vuelve un espíritu. ¿De qué viven los espíritus? ¿Cómo se alimentan? No, oye, los espíritus no se alimentan porque los espíritus son fantasmas. O sea, eso es algo que no come ni bebe, ni duerme ni nada. Porque lo que come y duerme y bebe, o sea, es la persona. Entonces ya cuando uno se muere, ya eso es un espíritu. Ya los espíritus no hacen nada de eso. Los espíritus ni comen, ni duermen, ni nada de eso. Y entonces, ¿cómo los espíritus se mantienen? ¿Se sostienen vivos? O sea, ¿se sostienen andando? ¿Tienen energía para salir? ¿Tienen energía para asustar a una persona? ¿Para mover una mecedora? Los espíritus, hay varios tipos de espíritus, o sea, porque hay espíritus buenos y espíritus malos. Los espíritus buenos no hacen eso. Ahora, los espíritus malos sí hacen eso. Si ellos tienen la energía de mover una mecedora o de salirle a alguna persona, pero yo te voy a decir cómo es que ellos tienen la energía. La energía se la da esa cosa oscura, o sea, lo malo es lo que le da la fortaleza para que ellos hagan daño a las demás personas. De ahí es que ellos tienen esa energía. Mira, nosotros hemos visto que supuestamente los fantasmas pueden atravesar una pared. Exacto, sí. ¿Tú crees que eso es posible? Claro, o sea, es posible porque muchas veces es a través de las paredes que ellos le hacen daño a las demás personas. ¿Cuál es la diferencia? Porque se dice que las brujas pueden atravesar pared, que pueden entrar a la casa sin abrir la puerta. ¿Cuál es la diferencia entre una bruja y un fantasma? Bueno, la diferencia que hay es que el fantasma es algo que ya esa persona haya muerto, entonces es el fantasma lo que queda. Sin embargo, la bruja es una persona viva. La bruja tiene carne y puede comer, el espíritu no puede comer ni puede beber, la bruja sí. Hay muchas personas que dicen que las brujas no existen. ¿Qué piensas tú? Bueno, yo pienso que sí, que las brujas existen. ¿Por qué? Bueno, yo pienso que las brujas existen porque me han hecho mucha historia de brujas, incluso yo he visto videos donde han capturado brujas. ¿Qué historias te han contado de brujas? Me han contado historias
que hay brujas que han volado y han subido niñas arriba en los árboles altos y en selva también. ¿Tú crees que en estos momentos puede haber una bruja preparándose para volar en la noche? Sí, o sea, porque hay países que las brujas vuelan diario. Porque hay países como este que las brujas vuelan de noche y vuelan escondidas. Pero hay países que las brujas pueden volar normal y las demás personas la ven. ¿En cuáles países las brujas pueden volar normal y la persona la ve? ¿La pueden ver? Bueno, en Haití. En Haití es uno de esos países que las brujas vuelan y las personas la pueden ver. ¿Por qué en Haití la bruja las personas la pueden ver y aquí no? O sea, aquí también la pueden ver. Todos podamos ver la bruja. Un ejemplo, si está volando por aquí la bruja y uno mira, uno la puede ver. En Haití también la pueden ver. Pero lo que pasa es que aquí si la agarran la matan. En Haití muchas veces no la matan. En Haití llegan todito con su cieza. O sea, ellos se conocen ahí. Sí, ellos se conocen. Porque yo no te estoy diciendo que no se puede ver. O sea, si la bruja está volando, uno la puede ver. Nosotros la podemos ver. ¿Qué tipo de suciedad se hace en Haití? Bueno, en Haití se hace que convierten personas en animales y ellos mismos se lo comen, que le mochan dedo a la gente y también que le tiran brujería para matarlo. Nada, hermano, ya para terminar esta entrevista, ¿qué tú le dejas dicho a las personas que no creen en brujería, que no creen en fantasmas y sobre todo con este portal que tú nos contabas? Bueno, yo le quiero decir a las personas que no creen en brujería que como existe bien, existe el mal. Y eso le quiero decir. Y también le quiero decir que se suscriban, que compartan, que comenten. Si alguien se interesaría por ese portal, por querer adquirir ese portal, ¿qué información tú le podrías dar? Bueno, ese portal no lo venden, ese portal no es tan fácil de conseguirlo porque eso lo venden en Estados Unidos. En Estados Unidos que lo venden y son caros también. O sea, lo venden en dólares. ¿Qué podría costar ese portal? Más o menos. No sé qué cantidad de dinero podría costar. $1 millón. No sé qué cantidad de dinero podría costar, pero sí sé que son muy caros. Nada, hermano, pues gracias por la oportunidad que usted nos da de poder conversar con usted y a través de YouTube llevar esta historia tan interesante a nuestro público. Agradecemos a ese público maravilloso que siempre nos está apoyando. Gracias a todos por compartir y a todas las personas que están siguiendo a Rey Sammy. Y le quiero dar las gracias a él también por la oportunidad de aceptarme aquí para seguir compartiendo y seguir ayudándonos. Muchas gracias, mi hermano. Bendiciones. Que Dios los siga bendiciendo. A la gente que se suscriba. Estamos llegando a los 10,000 suscriptores y contamos con su apoyo. Hasta la próxima. Igual. Coño, pero yo me llevo esa vaina atrás, ¿sí?